Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde analizamos cada chisme, cada giro argumental y cada romance que nos deja sin aliento. Hoy prepárense porque tenemos un tema que está incendiando las redes sociales y los grupos de fans. Vamos a hablar de amor, de celos, de poder y, como siempre, de mucho, mucho drama. Hoy vamos a desentrañar el culebrón de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero con un giro. No se trata solo de su relación. Vamos a ver cómo esta relación, o mejor dicho, los rumores de ella, han sacudido los cimientos de una de las familias más influyentes de Turquía, los Sabank. ¿Celos? ¿Intriga? ¿Aprobación familiar en juego? Lo tenemos todo. Y créannos, la profundidad de este drama supera con creces la superficie brillante que vemos en las alfombras rojas y las revistas del corazón. Antes de que nos sumerjamos en esta jugosa historia, les recuerdo que si aman las series turcas tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de spoilers, análisis y chismes jugosos. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a desgranar cada detalle, cada rumor y cada posible escenario para que ustedes, nuestros fieles seguidores, estén al tanto de cada mínimo susurro que proviene de Estambul. La pareja Hande Erçel y Kerem Bürsin, protagonistas de la exitosísima serie Senkalkam, fue durante mucho tiempo el centro de la atención mediática. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder, esa química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real que hizo delirar a los fans de todo el mundo. Almohadilla Anker, como se les conocía cariñosamente, inundó las redes sociales con su amor, sus viajes y sus momentos más íntimos. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle, generando una legión de fans incondicionales que creían fervientemente en su amor eterno. Sin embargo, como toda historia de amor en el mundo del espectáculo, esta también tuvo su final. Un final que, a pesar de la tristeza de sus seguidores, parecía definitivo. Pero, ¿y si el final no fue tan definitivo como creíamos? ¿Y si las cenizas de ese amor aún guardan rescoldos capaces de encender un nuevo fuego, o quizás, una gran explosión? Aquí es donde entra en juego la familia Sabank. Y no se trata de una simple mención, sino de una conexión que, de ser cierta, podría redefinir todo lo que creíamos saber sobre el final de la relación entre Hande y Kerem. Se rumorea que Hande Erçel ha estado vinculada sentimentalmente con Hakan Sabank, miembro de la prominente familia Sabank. Imagínense el revuelo que esto ha causado. No solo entre los fans de Almohadilla Anker, sino también en la prensa rosa turca, que ha encontrado un filón de oro en esta posible unión. Las revistas y los programas de televisión se han dedicado a analizar cada movimiento de Hande y Hakan, buscando pruebas de su relación y especulando sobre el futuro de este romance inesperado. Pero, ¿quiénes son los Sabank y por qué su opinión es tan importante? Los Sabank son una de las familias más ricas y poderosas de Turquía, con intereses en banca, energía, automoción, comercio minorista y mucho más. Su influencia se extiende por todo el país y su aprobación, o desaprobación, puede tener un gran impacto en la vida de quienes se cruzan en su camino. Son un verdadero imperio con raíces profundas en la historia y la economía de Turquía. Su apellido es sinónimo de éxito, poder y, por supuesto, discreción. Pero incluso las familias más discretas no pueden escapar del escrutinio público cuando se trata de asuntos del corazón, especialmente si involucran a una figura pública tan popular como Hande Erçel. Ahora imaginen la escena: Hande Erçel, una de las actrices más populares de Turquía, supuestamente saliendo con un miembro de la familia Sabank. Kerem Bürsin, el exnovio, también una figura pública. Y por supuesto, la familia Sabank con sus propias dinámicas internas y expectativas. El cóctel perfecto para el drama. Una mezcla explosiva de fama, fortuna y sentimientos encontrados que promete mantenernos entretenidos durante meses. Las redes sociales, como siempre, son el campo de batalla donde se libra esta guerra de rumores y especulaciones, con los fans de Almohadilla Anker divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de un nuevo capítulo en la vida de sus ídolos. Aquí es donde entran los celos. No hablamos solo de celos románticos, sino también de celos profesionales, de celos de clase social y de celos por el poder y la influencia. Los Sabank, como cualquier familia poderosa, tienen sus propias rivalidades y ambiciones. La llegada de una figura pública como Hande Erçel podría alterar el equilibrio de poder dentro de la familia, generando tensiones y conflictos. Verán en Hande una intrusa que busca ascender socialmente a través de su relación con Hakan.
¿O la considerarán una mujer fuerte e independiente que puede aportar valor a la familia Sabank? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los medios turcos, mientras intentan descifrar las verdaderas intenciones de cada uno de los implicados en este triángulo amoroso. Y como todo drama turco, no faltan las fuentes anónimas, los rumores a voces y las filtraciones a la prensa. Se dice que algunos miembros de la familia Sabank no ven con buenos ojos la relación de Hakan con Hande. La consideran demasiado común para el linaje Sabank y temen que su imagen pública pueda dañar la reputación de la familia. Otros, en cambio, la ven como una oportunidad para modernizar la imagen de la familia y acercarla a un público más joven. Las opiniones están divididas y la tensión dentro de la familia Sabank es palpable. ¿Logrará el amor de Hande y Hakan superar las barreras sociales y las expectativas familiares? ¿Y Kerem? ¿Cómo encaja él en todo esto? Se dice que Kerem no ha tomado muy bien la noticia de la relación de Hande con Hakan. Después de todo, él y Hande fueron una de las parejas más queridas de Turquía. Verla ahora con otro hombre, especialmente con un miembro de una familia tan poderosa, debe ser difícil. Algunos incluso especulan que Kerem podría estar intentando reconquistar a Hande, aunque estos son solo rumores. Sus recientes apariciones públicas, su actitud en las entrevistas y sus mensajes en redes sociales han sido interpretados por algunos como una señal de que aún siente algo por Hande. Estará dispuesto a luchar por su amor, incluso si eso significa enfrentarse a la poderosa familia Sabank. Para entender mejor la magnitud del drama, tenemos que echar un vistazo a algunas series turcas que han explorado temas similares, el choque de clases sociales, las intrigas familiares y los romances prohibidos. Estas series nos ofrecen una ventana a la complejidad de las relaciones humanas y nos muestran cómo el amor puede ser tanto una fuerza destructiva como una fuente de esperanza. Una de ellas es Aşk Memnu. Esta serie, considerada un clásico de la televisión turca, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter termina enamorándose del sobrino de su esposo, Belul, lo que desencadena una serie de eventos trágicos que sacuden a la alta sociedad turca. Aşk Memnu es un claro ejemplo de cómo el amor y la ambición pueden chocar, especialmente cuando hay diferencias de edad, riqueza y estatus social de por medio. La serie nos muestra las consecuencias devastadoras de romper las reglas y desafiar las convenciones sociales. ¿Veremos una situación similar en el caso de Hande, Kerem y los Sabank? Otra serie que explora las dinámicas familiares y las luchas de poder es Yasak Elma. Esta serie sigue la vida de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen personalidades muy diferentes. Zeynep es una joven trabajadora y honesta que se enamora de Ayan, un hombre rico y poderoso. YLDZ, por otro lado, es una mujer ambiciosa que sueña con casarse con un hombre rico para ascender socialmente. Yasak Elma nos muestra cómo la ambición y la envidia pueden destruir relaciones familiares y cómo el poder y el dinero pueden corromper a las personas. La serie también destaca la importancia de la lealtad y la honestidad en un mundo donde la apariencia y el estatus social lo son todo. ¿Estarán presentes la ambición y la envidia en la posible relación de Hande con Hakan? También tenemos Kuzey Güney, que aunque no se centra directamente en el romance con una familia adinerada, sí explora las tensiones entre dos hermanos de personalidades opuestas que compiten por el amor de la misma mujer, al tiempo que luchan con las diferencias sociales y económicas que marcan sus vidas. Kuzey, el hermano rebelde e impulsivo, y Güney, el hermano responsable y ambicioso, representan dos caras de la misma moneda. La serie nos muestra cómo las decisiones que tomamos en la vida pueden tener consecuencias duraderas y cómo el pasado puede perseguirnos incluso cuando intentamos escapar de él. ¿Estarán Hande y Kerem destinados a seguir caminos separados, marcados por sus diferencias y sus decisiones pasadas? Y por supuesto, no podemos olvidar la mismísima Senkalkapm, la serie que catapultó a la fama a Hande y Kerem. Si bien la trama central gira en torno a un romance de cuento de hadas, también toca temas como las diferencias de clase social y las expectativas familiares. Eda, una joven humilde y trabajadora, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un empresario rico y exitoso. A medida que su relación falsa se vuelve real, deben superar numerosos obstáculos, incluyendo la oposición de sus familias y las presiones de la sociedad. Senkalkapm nos muestra cómo el amor puede superar las barreras sociales y cómo la autenticidad y la honestidad son esenciales para construir una relación duradera. ¿Será el amor de Hande y Hakan lo suficientemente fuerte para superar los obstáculos que se interponen en su camino?
Volviendo a nuestro drama principal, el de Hande, Kerem y los Sabank, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar? ¿Hande seguirá adelante con su relación con Hakan? ¿Kerem intentará reconquistarla? ¿La familia Sabank aceptará a Hande en su círculo? ¿O preferirán que Hakan busque una pareja más acorde a su estatus social? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que este culebrón turco tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante mucho tiempo. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para analizar cada detalle, cada rumor y cada giro argumental. Estaremos atentos a cada publicación en redes sociales, a cada entrevista, a cada aparición pública de Hande, Kerem y Hakan, para traerles la información más reciente y los análisis más profundos. Antes de terminar, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho hoy son rumores y especulaciones. No tenemos información confirmada sobre la relación de Hande con Hakan Sabank ni sobre la reacción de Kerem Bürsin. Sin embargo, la historia es tan jugosa y llena de potencial dramático que no podíamos dejar de compartirla con ustedes. Y como buenos amantes del drama turco, nos permitimos especular y fantasear con los posibles escenarios que podrían desarrollarse en el futuro. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros desentrañando este culebrón turco. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Hakan hacen buena pareja? ¿Piensan que Kerem tiene alguna oportunidad de reconquistarla? ¿O creen que este es el fin definitivo de Almohadilla Anker? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y teorías. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este triángulo amoroso y cómo creen que se desarrollará la historia. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Tenemos muchos más vídeos preparados para ustedes, llenos de chismes, spoilers y análisis de sus series favoritas. Hasta la próxima y que el drama turco los acompañe. Y recuerden, la vida es una novela turca, llena de giros inesperados, amores apasionados y dramas inolvidables. Hasta la próxima.